Donald Trump ha perdido la cabeza y acaba de publicar el mensaje más delirante, más explícito y más peligroso que un presidente estadounidense haya escrito sobre América Latina en décadas. No hay metáforas sobre esto que os voy a leer, no hay matices, no hay diplomacia. Lo ha dicho de esta manera en su red social, en Truth Social, con las, por supuesto, mayúsculas incorporadas. Os lo leo directamente, os lo voy traduciendo. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Y solo va a hacerse más grande. El impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron. Esto ya es espectacular porque está diciendo que de alguna manera el petróleo venezolano le pertenece a los Estados Unidos y había sido robado de alguna manera por el gobierno de Venezuela. Es un delirio ya. Bueno, pues esperad. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando petróleo procedente de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo el narcoterrorismo, la trata de personas, asesinatos y secuestros. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Lo pone en mayúsculas. Por lo tanto, hoy estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e incompetente administración de Joe Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Del mismo modo, no permitiremos que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo. Vuelvo a decir, nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo. Todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos inmediatamente, mayúsculas pone también. Gracias por su atención por esta materia. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Esto es literal lo que está escrito, ¿eh? Lo podéis pausar, traducir vosotros mismos para que veáis que no me invento nada. Este es el tuit que ha puesto en su red social. Este es el presidente de los Estados Unidos exigiendo que Venezuela le devuelva su petróleo, su tierra, sus recursos, como si fueran de los Estados Unidos, como si alguna vez hubiese sido ese petróleo estadounidense. Y lo dice mientras además tiene desplegado frente a sus costas el mayor operativo militar estadounidense en el hemisferio desde la Guerra del Golfo. Acordaos que hace apenas unos pocos días se produjeron estas imágenes en las que los militares estadounidenses secuestraban un buque petrolero y Donald Trump decía alegremente, nos vamos a quedar con el contenido de ese buque petrolero. Estaban robando directamente en alta mar, en aguas internacionales. Bueno, ahora solamente no justifica esto, sino que dice que lo que ha ocurrido va a ocurrir más veces y ya ha dejado meridianamente claro que lo que le interesa a Donald Trump no es en absoluto liberar al pueblo venezolano o luchar contra el narcoterrorismo, no es mentira, porque si no lucharía en su propio país con gente a la que indulta y protege. No. Lo que ha repetido tantas ocasiones en el comunicado el de locos que hemos visto es que Donald Trump quiere hacerse con el petróleo. Dice, con un petróleo que nos pertenece. Es que esto no es retórica de un presidente loco como estamos acostumbrados. Esto es un ultimátum colonial en pleno siglo XXI. Y lo peor es que apenas se está hablando realmente de esto como lo que es una declaración de intenciones de saqueo, es una declaración de guerra, envuelta en la falsa lucha contra el narco, pero cuya verdadera motivación es evidente y acaba de quedar al descubierto por el propio Donald Trump. No es la primera vez que confiesa que lo que quiere es el petróleo y lo estamos viendo públicamente. Pero es que esto es espectacular. Y además, sumadle una variable más que ya os va a reventar la cabeza. ¿Qué pasa? La noticia de última hora es que justo pasado mañana, el viernes, van a tener que publicarse porque está firmado por ley y por votación del Congreso y del Senado de los Estados Unidos que los archivos de Epstein salgan publicados. Esos polémicos archivos de Epstein que tanto daño le están haciendo dentro de los Estados Unidos, que le están haciendo tanto daño dentro de su propia base de votantes. Porque es que aparece su nombre en esos archivos Epstein. Y curiosamente, mira, lo escribía esta usuaria de Twitter, curiosamente es el día de la semana que está eligiendo para lanzar toda la artillería para invadir un país en Sudamérica. Dice esta usuaria, si tuviera que apostar sobre qué día elegirá la administración Trump para iniciar una invasión terrestre en Venezuela, el viernes sería una apuesta segura. Fíjate que ahora justo empieza a elevar el tono, empieza a decir que eso les pertenece a los Estados Unidos, el petróleo que hay en Venezuela. Como país, por supuesto, muy rico en petróleo, bueno, pues resulta que le pertenece a Estados Unidos. Es que es delirante. Es absolutamente delirante. Este usuario de Twitter ponía una reflexión muy interesante, vamos a leerla. Dice, Donald, te acabas de escribir la confesión colonial más honesta del siglo XXI. Cuando usted dice que Venezuela debe devolver su petróleo, su tierra y sus activos a Estados Unidos, no está hablando de ley. Estás hablando de propiedad. Estás diciendo en voz alta lo que el imperio siempre ha creído en privado.
Lo que hay bajo el suelo venezolano pertenece a Washington. Eso es lo que dice. Lo que crece en tierras venezolanas pertenece, por supuesto, a corporaciones estadounidenses. Es una colonia. Lo que Venezuela construye para sí, te lo roban si no lo construyen para ti. Eso no es seguridad. Esto es un derecho imperial descarado. Seamos precisos. Venezuela no invadió Texas, no ocupó Florida, no saboteó las refinerías estadounidenses ni se apoderó de los puertos estadounidenses. Venezuela hizo una cosa, que es recuperar el control de su propio petróleo de manos de empresas extranjeras y trató de construir un proyecto soberano al margen del dólar. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. Ahora vamos a ver, de hecho, unos vídeos de Chávez, donde Chávez ya advertía que esto iba a ocurrir. Golpes de Estado, sanciones, congelación de activos, reconocimiento a un falso presidente, acordados de Guaidó, que nunca ganó una elección, y ahora se habla de todo lo que se está hablando. Vamos a ver cómo explicaba Chávez lo que, de hecho, está a punto de ocurrir. Visionario o un tipo sensato que sabía lo que se venía con un presidente imperialista al frente de los Estados Unidos. Atención, parece casi como una predicción de lo que estaba por venir. Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. Y ahora vamos a escuchar a María Corina, que está literalmente diciendo, van a ganar más que nunca viniendo aquí. Ahora lo veis. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Ojalá fuese paranoia. Soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacer esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacer esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacer esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacer esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? Es la verdad. Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando estos pueblos y no van a poder lograrlo. Solo después del 11 de septiembre, Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas. Bueno, y a mí me tienen también en esa lista. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, una bomba atómica, y otra sobre Nagasaki. Eso es terrorismo. Y en aquel momento la justificación de todo era el 11S. Ahora ya no les dura la justificación del 11S, pero era guerra contra el terror y terrorismo. Y ahora es exactamente lo mismo, guerra contra el terrorismo, pero tiene que ver con lo narco. Y es mentira, era mentira entonces. Y es mentira ahora. Entonces no les importaba la lucha contra el terror de verdad. Y ahora tampoco les importa. Y lo ha dicho ya Donald Trump desaforadamente, abiertamente. Ha dicho que lo que les interesa es el petróleo. Atención a María Corina Machado, reciente, por cierto, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dice sobre una posible invasión? Dice que es una invasión de amor. ¿Cómo se puede conciliar una acción militar con recibir un premio de la paz? Tiene todo el sentido del mundo la pregunta, ¿no? ¿Cómo es compatible que una persona que ha recibido el Nobel de la Paz esté hablando de que, por favor, entren ya desde Estados Unidos y Donald Trump con militares en su propio país? Tenemos nuestra voluntad, tenemos el poder de la organización y el poder del amor, que al final debo decir que esta intervención es en última instancia un acto de amor. Pero aceptaría una acción militar en Estados Unidos y aceptaré cada vez más presión para que Maduro entienda que tiene que irse, que su tiempo ha terminado. E insistiré en algo que he dicho varias veces. Esto no es un cambio de régimen convencional, no se puede comparar con otros casos. No, claro que no, porque si lo comparas con otros casos sale mal. No puede ser como los casos como el Medio Oriente. Donald Trump ha dicho recientemente que comenzará los ataques terrestres para detener al narco. Lleva semanas diciéndolo, ¿sabe de lo que habla? ¿Les ha prometido algo? Dice, no lo sé. Bueno, si lo supieran no lo diría, pero no es el caso. Esto se suman a otros vídeos de María Corina Machado diciendo, por supuesto, las empresas estadounidenses van a ganar más que nunca con una intervención de los Estados Unidos. No se preocupen, es un buen negocio. Y ahora, por supuesto, Donald Trump ha dado un paso más. Ordena lo que él llama un bloqueo total y completo, con el texto de todos los buques petroleros sancionados para que entren o salgan de Venezuela, es decir, poder quedarse con más petróleo. Y en paralelo, ha declarado ya oficialmente al gobierno de Maduro como organización terrorista extranjera. Y esto no es un detalle menor, no lo pasemos así por alto. Esa designación concreta permite a Washington justificar operaciones militares bajo el paraguas de la supuesta lucha antiterrorista. Y es la misma lógica que os decía con Afganistán, para invadir Afganistán, para bombardear Irak, para intervenir donde haga falta con la excusa de nuestra seguridad nacional. Pero aquí, amigos, no hay Al-Qaeda, aquí hay petróleo. El mayor yacimiento probado del planeta, más de 300.000 millones de barriles, casi 4 veces lo que tiene Estados Unidos. Y Venezuela lo nacionalizó. Lo nacionalizó hace tiempo.
Y las empresas estadounidenses, cuando se nacionalizó, fueron indemnizadas. El proceso, además, fue legal. Fue reconocido internacionalmente, y no pasó con Chávez, pasó en los años 70. Fue celebrado entonces como un acto de soberanía de un país productor de materias primas frente a las transnacionales que durante décadas habían extraído su riqueza y se la habían llevado para los Estados Unidos. Cosa que a algunos ahora les parece bien que vuelva a ocurrir. Pero claro, eso no importa. Que se hiciese en su momento, que fuese legal. Para Donald Trump aquello fue un robo y le pertenece, y por lo tanto quiere que lo devuelvan. Dice eso del régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo para financiarse así como al narco, etcétera, etcétera. Yacimientos robados. ¿Robados a quién? Robados a las petroleras estadounidenses que operaban allí en los años 70, a ExxonMobil, a Chevron, a las empresas que fueron debidamente además compensadas cuando Venezuela decidió como Estado soberano que sus recursos naturales debían pertenecer a su pueblo. Una locura. Ahora va a ser que los recursos naturales del pueblo de Venezuela deben pertenecer a los Estados Unidos o al presidente naranja de los Estados Unidos. Ojo también. La parte en la que literalmente Donald Trump estaba diciendo que todos esos extranjeros que han sido enviados por Maduro a vivir a los Estados Unidos, mira, se está equivocando también. ¿Os acordáis durante las elecciones en las que ganó finalmente Donald Trump, cómo hicieron una campaña también muy fuerte para todo el público latinoamericano que estáis aquí, lo sabéis a la perfección, diciendo, vótenme a mí, porque si votan a Kamala Harris, Estados Unidos se va a convertir en Venezuela? Bueno, qué curioso que precisamente mucha gente seguramente votó a Donald Trump pensando, cuidado porque no me gusta Maduro, no quiero que Estados Unidos se convierta en Venezuela. Y resulta que ahora aquellos latinos o aquellos venezolanos que votaron a favor de Donald Trump ahora tienen tíos, primos, hermanos, hermanas, familiares que están siendo señalados por Donald Trump como gente que tiene que ser expulsada de vuelta a Venezuela. Porque dicen que han sido enviados por Maduro. ¡No! Han salido de Venezuela, se supone, escapando de Maduro, y ahora resulta que lo que pasa es que Donald Trump, al que presuntamente votabas para que te protegiese, te vuelve de vuelta, te devuelve de vuelta, y además llamándote inmigrante ilegal, peligroso, delincuente, cuando no eres nada de eso, te devuelve al sitio del que te decía que te iba a salvar. ¿Os dais cuenta de lo grotesco del momento? Por supuesto, en este texto de locos, Donald Trump no presenta ningún tipo de prueba. No hay una reclamación judicial, no hay arbitraje internacional, por supuesto, Naciones Unidas no tiene nada que decir aquí, no hay ningún fundamento legal, solo hay locura. Pura y desnuda voluntad de poder de quien cree que puede imponer sus reglas al resto del mundo porque tiene la flota más grande, y eso es verdad, y los aviones más potentes y los submarinos nucleares más capaces. Y mientras tanto la carnicería del Caribe continúa, ¿eh? Ya sabéis que han ya lanzado ataques contra un montonazo de embarcaciones. Más de Chávez, pareciendo que tenía una especie de bola del tiempo, de bola mágica, sabiendo lo que estaba por venir. Atención. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allá están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Y lo estaba advirtiendo ya en su momento Chávez. ¿Y sabéis qué es lo más grave de todo? Que ni la propia DEA se dedica presuntamente en Estados Unidos a perseguir narcos, ni los informes de Naciones Unidas, nadie está señalando realmente a Venezuela como una ruta actual que sea principal del tráfico hacia los Estados Unidos. Nadie. Más del 80% de lo que llega al territorio estadounidense lo hace por la ruta del Pacífico. Venezuela no produce las sustancias que estás diciendo, no produce fentanilo, no produce coca. El pretexto se cae por su propio peso. Entonces, ¿por qué esta escalada? Porque la verdadera intención nunca ha sido combatir el narco. Lo sabemos perfectamente, de hecho lo confesó hace pocos días Susie Wiles, que es la jefa de gabinete de la Casa Blanca, a que fue, en una entrevista con Mary Fer, donde dice que la estrategia es volar embarcaciones hasta que Maduro se rinda. No se trata de detener el tráfico, se trata de derrocar a un gobierno, de un cambio de régimen. Lo decía antes Corina Machado. Se trata de imponer por la fuerza un cambio de régimen para, en palabras del propio Donald Trump, quedarse con todo el petróleo que le pertenece, por supuesto. Y aquí es donde viene lo más escandaloso de todo. No existe base legal para que Estados Unidos impida que barcos naveguen por aguas internacionales transportando petróleo venezolano a compradores legítimos. De hecho, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar prohíbe expresamente la incautación de buques extranjeros sin autorización del Estado por el que están pasando, salvo de circunstancias muy específicas, como la piratería o la trata de esclavos, fíjense, y obviamente ninguna de esas excepciones se aplica aquí. Lo que Donald Trump está haciendo delante de los ojos del mundo entero es violar el derecho internacional de manera flagrante, de manera sistemática, de manera pública, y lo está haciendo mientras el mundo mira para otro lado.
Mientras los medios están titulando, hablando de tensiones o de presiones, como si esto fuera un pulso diplomático y no un asedio militar contra un país soberano anunciado en redes sociales. Eso sí, hay, sin embargo, algunas voces que se están alzando ya dentro de los Estados Unidos, dentro del propio Estados Unidos. El congresista demócrata Joaquín Castro lo dijo sin rodeos en el Congreso. Dijo, un bloqueo naval es, sin duda, una declaración de guerra, un acto de guerra. Una guerra que el Congreso no ha autorizado y que el pueblo estadounidense no desea. Sí, de hecho, Donald Trump ganó las elecciones prometiendo que no iba a meter más a los Estados Unidos en guerras absurdas fuera del país. Claro, eso era antes de que estuviese cayendo las encuestas y necesite desesperadamente un enemigo externo y una guerra a la que meter a Estados Unidos. Este jueves la Cámara de Representantes votará una resolución de poderes de guerra presentada por Castro junto a Jim McGovern y el republicano, ojo, un republicano llamado Thomas Massie, os he hablado de él bastante. Y el objetivo de esto es obligar al presidente a poner fin a las hostilidades contra Venezuela. El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, también se ha sumado a la oposición. Otro republicano ha dicho, el pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable sin un debate público o una votación. Debemos defender lo que exige la Constitución, deliberar antes de ir a una guerra. En noviembre una resolución similar fue rechazada en el Senado por un estrecho margen del 51 al 49, pero la presión está creciendo. Y la contradicción es insostenible. Donald Trump actúa como si Estados Unidos estuviera en guerra, pero es que no ha pedido autorización al Congreso para librarla. Eso sí, actúa como si fuese un dictador, y por eso no le pide permiso al Congreso. Mientras tanto, hay 18 petroleros cargados de crudo venezolano atrapados en aguas cercanas a Venezuela, vigilados por la Armada estadounidense. No se atreven a entrar, por supuesto. Según el medio digital Axios, la administración Trump plantea decomisarlos si intentan salir hacia aguas internacionales. Es decir, no solo han bloqueado el comercio petrolero de Venezuela, están secuestrando barcos antes incluso de que zarpen. El impacto económico es evidente, va a ser devastador además, en un Estados Unidos que está teniendo un récord de desempleo ahora mismo. El petróleo representa cerca del 88% de los ingresos que hay concretamente en Venezuela. Si Washington logra estrangular ese flujo, el país se va a quedar todavía peor de lo que ya está, sin divisas para importar alimentos y medicinas, y eso no es una consecuencia colateral sin importancia, eso es el objetivo. Donald Trump lo ha dicho, quiere apretar hasta que se rindan. Lo que no dice es quiénes sufrirán el apretón, que no va a ser Nicolás Maduro, ni el gobierno, ni los jerarcas del madurismo, sino los millones de venezolanos, el pueblo, que ya viven en condiciones de precariedad. Y sobre todo el resto de países del entorno, ahora que acaba de ganar Cast en Chile diciendo que va a deportar a los migrantes ilegales venezolanos. ¿Qué creéis que va a pasar si destruyen económicamente todavía más a Venezuela? Que va a haber más migrantes que se vayan de Venezuela porque no van a poder vivir en su país. Y van a inundar entera América Latina porque van a tener que escapar de un sitio en el que no pueden vivir. Van a conseguir todo lo contrario, aumentar la diáspora, reventar todavía más el país. Y todo esto ocurre encima mientras María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y reciente Premio Nobel de la Paz, se presenta en Miami ante una conferencia empresarial con Donald Trump, el público que estaba, y le dice a los inversores textualmente esto, estoy hablando de una oportunidad de 1,7 billones de dólares. Vamos a abrir todo a todas las empresas. Es decir, la promesa de privatizar el petróleo venezolano a cambio del apoyo de Washington para desalojar a Maduro sin importar cuál sea el precio a pagar. De verdad, no hay que tener simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro para entender lo que está pasando aquí. No hace falta ser chavista para reconocer que lo que Trump está haciendo es un atropello a la soberanía de un país, es una violación del derecho internacional y una amenaza para toda la región. Lo que está en juego aquí no es solamente Venezuela, no seamos ingenuos. Es el principio de que los recursos naturales de un país pertenecen a su pueblo y no a la potencia que tenga más portaaviones o un ejército más grande. Porque si Estados Unidos puede bloquear, bombardear, sancionar e incautar impunemente los bienes de cualquier nación que no se somete a sus intereses, entonces el orden internacional es una ficción, se rompe, entonces volvemos al siglo XIX, entonces esto es la ley del más fuerte, que es la única que importa. Donald Trump lo ha dejado claro, quiere el petróleo, lo ha repetido un montón de veces, petróleo, solo va de petróleo, de las tierras, que le devuelvan lo que nunca fue suyo. Y está dispuesto a utilizar toda la fuerza militar para conseguirlo, y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Va a haber de verdad una intervención terrestre? ¿Será justo cuando presenten o cuando le obligan a enseñar los documentos de Jeffrey Epstein? ¿Cuántas más personas van a tener que morir sin un juicio? ¿Cuántos venezolanos van a pasar hambre, van a tener que seguir abandonando el país por un bloqueo diseñado para asfixiarlos a ellos, no a la élite? Y lo más jodido todo es porque el mundo no reacciona. ¿Dónde está la condena internacional? ¿Dónde está la comunidad internacional cuando un país poderoso anuncia abiertamente su intención de apoderarse de otro? Bueno, pues ya lo hemos visto en el caso de Palestina. Y el silencio es cómplice,